Bienvenidos al devocional diario de la IBC Corregidor. Esperamos que Dios te hable en este día. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. En esta mañana vamos a continuar con nuestro estudio de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, el capítulo 4, con el tema de la justificación. El tema de hoy, al igual que el de ayer, es la justificación. No se alcanza por las obras. Y vamos a ver ahora el ejemplo de David, el ejemplo del rey David. Ayer hemos visto el ejemplo de Abraham. Como para muchos los religiosos de aquel tiempo, Abraham era un hombre que había sido justificado por sus obras. Y esto era orgullo, vanagloria de ellos. Al igual, para los judíos de aquel entonces, que era el contexto de lo que se vivía en aquel tiempo, el rey David era otro referente de orgullo para los judíos. Era el rey símbolo de los judíos. Pues ellos esperaban al Mesías, a otro David, otro rey que pelee sus batallas, que los liberara del yugo de los romanos, ¿sí? Pero lo que ellos no sabían, lo que no querían entender, que David igual necesitó ser justificado por medio de la fe. Que David fracasó en su esfuerzo humano y él necesitó del perdón de Dios. Y eso es lo que en el día de hoy lo vamos a ver. Vamos a leer el capítulo 4 del libro de Romanos, desde el versículo 6 a 8. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Versículo 8, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Los judíos, influenciados por sus tradiciones, como lo podemos ver, por ejemplo, en 1 de Macabeos 2, 5, 7, dice: a David, por su piedad, anoten bien, a David, por su piedad, le fue concedido el trono de un reino que no tendrá fin. Dios había prometido, a consecuencia de que David fue justificado y por gracia, Dios le hizo una promesa, que su reino sería un reino eterno, hablando del Jesús, que de su descendencia, su linaje, vendría el Redentor, el Salvador. ¿Sí? De eso hablaba el Señor, que era absolutamente por gracia. Sin embargo, la tradición judía estaba argumentando que Dios se vio como obligado por su piedad a hacerle esta promesa. Esto fue completamente falso. Es importante entender. Por ejemplo, vamos a leer Marcos 11, del 7 al 10, para entender qué contexto se vivía en el tiempo del Señor Jesús. ¿Ustedes recuerdan la entrada triunfal a Jerusalén? Dice: y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban rama de los árboles, y la tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces, diciendo: Hosana, bendito al que viene en el nombre del Señor. Y miren lo que dice el versículo 10. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene, Hosana en las alturas. Ellos estaban esperando un rey. Quisieron hacer al Señor Jesús rey, pero no entendían cuál era el mensaje. Ellos esperaban otro David. Por eso es importante entender un poco. Recuerden que el rey David, que la Biblia decía que tenía el corazón conforme al Señor, que era un gran siervo de Dios, que fue ungido desde jovencito. Sin embargo, el rey David experimentó en carne propia el fracaso por su pecado, el fracaso de satisfacer la ley de Dios, de poder cumplir la ley de Dios. Conocemos la historia de David, su pecado con Betsabé, su pecado de asesinato al esposo, a Urías el Eteo. Y él experimentó en carne propia esa impotencia de no poder ser justificado delante de él. Él fracasó, ¿no? Y es interesante, por ejemplo, ver cómo cuando luego él impotente y pecador, el Señor envía al profeta Natán a confrontarlo con su pecado. Cuando él fue confrontado por el profeta Natán, él pudo en ese momento ver su miseria, su pecado. Y lo importante es que el Señor extendió su gracia sobre él y él se arrepintió. Él dijo: pequé contra Jehová. Inmediatamente se humilló delante del Señor y expresó esta oración que conocemos en el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado.
porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Él reconocía su situación delante de Dios, de pecado, de perdición. Y aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se le quedarán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El rey David, humillado, arrepentido, reconocía su propio pecado, su propia miseria. Y él sabía que solo el Señor podía limpiarlo, podía perdonar sus pecados, podía quitar su culpa, podía darle un nuevo corazón. Ahora, es impresionante que el apóstol Pablo nos va a traer, porque luego de esto David va a experimentar la dicha del perdón, del ser perdonado, de ser justificado por la fe, porque David pidió perdón al Señor y le pidió por medio de la fe que el Señor lo limpiara, que le dé un nuevo corazón, que ponga un espíritu recto dentro de él, que cree un corazón limpio dentro de él. Y más adelante en el Salmo 32, porque es un salmo post experiencia aunque el 51 está después, pero en la cronología del tiempo es un salmo después. Miren lo que va a decir, que es el cual se refirió Pablo en este pasaje de Romanos 4. Ya habiendo experimentado esa limpieza, ese perdón, habiéndole el Señor quitado la carga de su culpa, que lo tenía agobiado a David, él va a decir en el Salmo 32, 1, 2, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Hermanos, David también fue justificado sin obras. Al ser justificado, David experimentó la dicha del perdón. Al ser justificado, David tuvo la dicha de haber sido declarado justo. Ahora quiero precisar algo, ¿no? Nosotros leímos este versículo apócrifo o este pasaje apócrifo, donde en 1 Macabeos 2, 5, 7 decía, a David por su piedad le fue concedido el trono de su reino que no tenía fin. Y esto no es así, porque ya David, habiendo sido justificado, el Señor mostró su gracia, porque ya David estaba bajo la gracia de Dios, habiendo experimentado la dicha del perdón. Y ya en sus últimos días, el Señor va a reafirmar su pacto de gracia con David. Y como leemos en 2 Samuel 7, 16 a 22, que es el contexto correcto de esto, el Señor le va a decir por medio nuevamente del profeta Natán. El Señor, recuerden, hablaba por medio de sus profetas. Va a enviar ahora ya David justificado, David perdonado, David restaurado con su comunión con Dios. El Señor le va a enviar esta promesa a David para afirmarlo, ¿no? En la salvación que Dios le daba. Y le dice así: y será afirmada tu casa, 2 Samuel 7, 16 a 22. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu trono. Y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Le estaba prometiendo, profetizando el reino eterno del Señor Jesucristo. Ahora miren las consecuencias de un hombre justificado. Es un hombre humilde, un hombre que reconoce la gloria de Dios. Y no como ayer vimos el caso de Abraham, que los religiosos judíos decían que la gloria de Abraham era inigualable. Pero eso no es así. Porque miren ahora cómo un hombre que ha sido justificado, que ha sido perdonado, cómo él se posiciona delante de Dios. Versículo 18. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Él reconoce que todo es por gracia. 19. Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. Cuando el Señor le da esta palabra al rey David, el rey David luego de esto, él va a abdicar a su trono.
porque él no quería ser impedimento para que la casa del Señor se construyera por medio de su hijo Salomón. Él públicamente le va a entregar el trono a Salomón. Y él sabía que le quedaban pocos días para partir a la presencia del Señor. Sin embargo, él está diciendo: has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. Dios le estaba revelando lo que se venía en Cristo por medio de la fe al rey David. Es así como procede el hombre, Señor Jehová. ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Por tanto, tú te has agrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, no hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Hermanos, la justificación solamente se obtiene por medio de la fe. Y el hombre justificado es un hombre que se ha arrepentido con todo su corazón, que obedece al Señor y que reconoce que todo es por la gracia de Dios y que toda la grandeza, el honor, la honra y la gloria solo le pertenecen al Señor. Por eso, mi amigo, tú que estás escuchando este mensaje, ven hoy a Cristo. Recibe el perdón de tus pecados. Ven arrepentido al Señor, como los fue el rey David, que le pidió perdón, que reconoció su miseria delante de Dios, su pecado. Por lo cual él, luego de haber recibido el perdón y la justificación, luego que el Señor lo declaró justo por su fe, él pudo libremente decir: dichoso, bienaventurado aquel que el Señor no culpa de iniquidad, que el Señor lo ha liberado de todos sus pecados. Dichoso aquel que ha sido justificado por Dios, decía el rey David. Esa dicha te la ofrece hoy el Señor, mi amigo, esa bienaventuranza, esa dicha de haber sido perdonado todos tus pecados. Ven hoy a Cristo. Oremos. Señor, gracias, Padre, por la obra de Cristo en la cruz. Te ruego por mis amigos que hoy escuchan tu palabra, Señor. Toca sus corazones, Señor, que se arrepientan de sus pecados, Dios, y que entiendan que tú le das el don de la vida eterna, Señor, el regalo de la salvación, que tú, Señor, quieres declararlos justos por medio de la fe en Jesús. Regálales la fe, Señor, para que vengan a ti. Te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Amén y amén.